Moisés Román en Biblia para hoy. Biblia para hoy, precisamente cómo nosotros, ¿verdad?, atendemos esos conceptos de la Biblia, esas cosas que leemos y cómo las aplicamos al tiempo de hoy, ¿verdad? Porque precisamente con los estudiosos de la Biblia hemos aprendido que aquellos que la leemos y no tenemos esa preparación, sí tenemos que hacer un research de en qué contexto se dijeron las cosas, ¿verdad? ¿Cuál era la realidad por las cuales en ese momento se escribieron? Y la validez para el tiempo de hoy. Por eso Biblia para hoy es precisamente para que nosotros acá en el 2018 podamos tener la verdad, esa ricura de la palabra, esa riqueza de la palabra, para que lo apliquemos y que sea una aplicación correcta. Así es, y aclarar las dudas. Moraima, que le gusta dar asignaciones, le hizo una encomienda al pastor. ¿Cuál fue la encomienda, Yanira? La encomienda, yo me acuerdo de esa asignación, fue hablar del bautismo con conciencia. Esas personas que se han bautizado, pero que dicen, no sé por qué lo hice. A estas alturas de mi vida, ¿verdad? Algunas personas dicen, no sé por qué lo hice, no entendí el proceso, pero me bauticé. ¿Por qué las iglesias dan clases? Porque dan clases. Y no van inmediatamente a sumergir a la persona en las aguas. O porque hay personas que las bautizan de inmediato. Todas estas preguntas. Moisés, bienvenido una vez más a Cerrando el Día. Y gracias por esta experiencia hermosa de poder compartir con tanta gente linda. Estamos aprendiendo contigo. Bueno, nos ayuda el Señor, todos aprendemos porque uno sale a veces con asignaciones y se tiene que poner a leer también para poder actualizarlo. Mira, es interesante, yo creo que sería un poquito saludable el poder hacer, aunque sea un extracto de la historia del bautismo. Porque hay gente que piensa que el bautismo proviene de la fe cristiana y realmente no es así. El bautismo ha sido parte de la experiencia religiosa, inclusive de religiones muy antiguas, aún religiones antes del judaísmo. Desde luego, la experiencia del bautismo, desde el punto de vista judeo-cristiano, pues nosotros la vinculamos directamente con la experiencia del bautismo judío, que era un rito más bien de purificación, donde para el judío habían tantas cosas impuras y había tanto elemento de impureza, que esto entonces requería de ciertos baños en la persona, y como resultado de ello pues había una conciencia de purificación, de limpieza para estar ante la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Luego de esto, Juan el Bautista, ya estamos entonces en el primer siglo de la era cristiana, empieza a plantear un concepto nuevo del bautismo. Es el bautismo para arrepentimiento. Exacto. Es interesante porque en el caso de antes de Juan, el bautismo era un proceso de purificación, de limpieza. Pero no había conciencia de que se estaba arrepintiendo de nada, porque inclusive, pero había conciencia de pecado. Lo único que no se asociaba. Sí, porque me tengo que arrepentir de esas acciones que a Dios no le agradan. Sí, porque la experiencia de remisión de pecado en la experiencia del judío se daba en el contexto del sacrificio del templo. Entonces no era necesario el bautismo vincularlo con una experiencia de arrepentimiento. Era más bien un proceso de purificación a nivel de la conciencia del individuo. Pero en el caso de Juan el Bautista, ya el concepto cambia. Juan el Bautista llama y desafía a la gente para un bautismo de arrepentimiento. Y desde luego, para el cumplimiento profético, Juan el Bautista es el puente que va a vincular la ley con la experiencia de la gracia, con la experiencia de Jesucristo. Y entonces Juan el Bautista, a la vez que proclama el bautismo de arrepentimiento, simultáneamente dice que va a venir alguien que va a bautizar, pero va a bautizar en una dimensión distinta. Es la dimensión del Espíritu Santo y fuego. Lo que quiere decir es que es un proceso de arrepentimiento de una sola vez, pero como consecuencia de ello va a haber un fuego purificador en la vida del bautizante. Y ese fuego purificador le va a mantener puro, le va a mantener limpio ante la presencia de Dios. Y esto es algo que muchas veces en el campo teológico se obvia, se olvida. ¿Por qué razón se obvia? ¿Por qué razón se olvida? Porque
en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, la iglesia empezó a postular el concepto del bautismo desde la perspectiva de como Juan lo predicó. Un bautismo de arrepentimiento, de conversión en la persona de Jesucristo. Es interesante que cuando el apóstol San Pablo habla del bautismo, no habla de bautismo en agua, habla de bautismo en Cristo. Es un concepto bien interesante. A veces la gente lo pierde de perspectiva porque leemos muy rápido, pero cuando Pablo habla del bautismo, habla de bautismo en Cristo. ¿Por qué habla de bautismo en Cristo? Porque desde luego el cristiano cuando se bautiza necesita desarrollar una conciencia de que su bautismo es la muerte a una vida pasada, a un estilo de vida pasado y la resurrección simultánea a una vida nueva, la vida en Cristo con una conciencia cristiana. Por eso el bautismo es en Él, es en Cristo, de modo si alguno está en la experiencia de ese bautismo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero esto siguió en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Pero ya a principios del cuarto siglo, el cuadro cambió. Porque la iglesia pertenece al Imperio Romano. Se ha vinculado al Imperio Romano. Y el Imperio Romano, en su conquista y en su invasión, utiliza el vehículo de la fe para simultáneamente hacer a la persona cristiana, pero también hacer a la persona ciudadana de Roma, del imperio. Es decir, es una estrategia política donde la iglesia se vincula a esa experiencia. Y entonces, claro, la persona se bautiza y es católico. Y católico en este sentido lo que significa es pertenece a la religión universal. Es apostólico, que lo que significa es que pertenece a la fe universal que proclamaron los apóstoles, pero simultáneamente es romano. Lo que quiere decir es que se ha adherido, se ha adicionado, se ha vinculado no solamente a la fe cristiana mediante el bautismo, sino que simultáneamente se ha hecho una persona ciudadana del Imperio Romano. Y ahí es donde está el elemento político, sociopolítico de la experiencia del bautismo a principios del siglo IV. Entonces, el otro elemento interesante es que entonces es en el siglo IV donde San Agustín establece la importancia del bautismo del infante. Anteriormente a esto, el bautismo era por inmersión. Pero cuando empieza la experiencia del bautismo al infante, entonces, desde luego, el bautismo comienza a cambiar en su modalidad y se convierte también en una experiencia de bautismo por aspersión. Que ya no tiene que ver nada con el arrepentimiento porque es un infante. Pues claro, pero tiene que ver con ciudadanía. Por eso. Y como tiene que ver con ciudadanía, pues qué bueno es que desde chiquitito, desde que nace, es declarado precisamente cristiano y ciudadano del Imperio Romano. Desde luego, esto, si uno lo va a mirar desde el punto de vista sociopolítico, pues no hay nada malo, porque a fin de cuentas uno no tiene que mirar esto, pero este es el contexto histórico. Exacto. Y sería injusto no mirar el contexto histórico para verlo. De ahí entonces es que comienza el desarrollo de un bautismo donde vincula a la persona no solamente con la fe cristiana, sino que lo vincula con el Imperio Romano. Es bautizado como cristiano, pero a la misma vez se convierte automáticamente en ciudadano del Imperio Romano. Esto, como es una tradición, ha seguido así continuamente hasta el día de hoy. Lo que es interesante es que después de la Reforma, Lutero, que nunca tuvo ningún empeño de salir de la Iglesia Católica, y eso es importante que se señale, pues Lutero siguió observando la experiencia del bautismo como tradicionalmente estaba la experiencia del bautismo, y por eso dentro de la Iglesia luterana se bautizan infantes, y hay otras denominaciones históricas que todavía siguen bautizando infantes porque están totalmente desvinculados de esa experiencia. Una tradición. Pero hubo otros movimientos que renunciaron a la experiencia del bautismo de infante y entonces renunciaron por ende a la experiencia del bautismo por aspersión para entrar única y exclusivamente en la experiencia del bautismo por aspersión, que es la modalidad antigua de la iglesia.
Por inmersión. Por inmersión, no por aspersión, Exacto. sino por inmersión, que es la modalidad antigua de la iglesia. Esa modalidad antigua de la iglesia surge de la misma palabra bautismo, que en griego significa sumergir. Implica tener conciencia, implica tener cierta edad para saber el paso que estoy dando. Ok, es interesante que hay movimientos religiosos donde requieren que el niño o la persona que va a bautizarse tenga conciencia. Hay otros que requieren que tenga cierta edad. Y eso, pues obviamente, yo no estoy haciendo una crítica ni al bautismo de infantes, ni estoy haciendo, porque esta no es mi función. Mi función es plantear los contextos históricos. Yo, lo que me llama la atención es que hay iglesias que hacen el bautismo por infantes. Hay otras comunidades que no hacen bautismo por infantes, pero entonces establecen una edad en particular. Y dicen, pues, a los 12 años los vamos a bautizar. Pero la pregunta es, ¿los estarán bautizando con conciencia? Porque uno se puede topar interesantemente con un niño, como yo me topé en España con una niña de 8 años que me dijo estas palabras, me dijo, pastor, yo no entiendo a los evangélicos. Y yo le dije, de 8 años. Y yo le dije, ¿por qué tú no los entiendes? Me dice, porque ellos estuvieron en la escuela bíblica empeñados en que yo le diera mi corazoncito a Jesucristo. Qué lindo. Pues bien, se lo di. Y ahora les digo que me bauticen y me dicen que tengo que esperar hasta los 12 años. Me dice, pero si ya le di mi corazoncito a Jesucristo, ¿por qué no me pueden bautizar? Qué linda. Yo dije, si tú no los entiendes, yo tampoco, ¿sabes? Esa es la gran verdad. Porque el bautismo debe ser por conciencia, indistintamente la edad. Y ya la tenía. Ella la tenía. Si un niño a mí me prueba que tiene la conciencia del entendimiento de lo que implica teológicamente el bautismo desde la perspectiva cristiana, que es arrepentimiento para entrar a la experiencia de la novedad de vida. Si tiene esa evidencia, debe ser bautizado. A mí me ha pasado. Pero yo tengo que esperar un término de tiempo de edad de 12 años si yo veo que, por ejemplo, como el ejemplo que acabas de traer, si tiene 11 años, si tiene 10 años, no tengo que decirle espera hasta los 12 si es que ya en el corazón dice yo quiero bautizarme, no como una diversión, y te expresan por lo que exacto. es. Pues yo entiendo que no hay que esperar a los 12. En el Nuevo Testamento no hay tal cosa como no hay X edad tampoco. No existe en la Biblia. Claro, lo que es interesante es que desde la perspectiva bíblica, históricamente hablando, el bautismo de Juan era para adultos. Y el bautismo de la iglesia primitiva, del primer siglo al tercer siglo, era para adultos. Lo que adviene en el cuarto siglo como resultado de la interrelación del Estado y la iglesia, del imperio y la iglesia, donde se entiende que es importante bautizar al niño, porque una vez que el niño es bautizado, pues ya automáticamente pertenece a la fe cristiana y simultáneamente pertenece al Estado. La pregunta de la niña de 8 años española me parece sensacional. Wow, porque me permite, ¿verdad?, que fue una de las cosas que discutimos tras bastidores, porque entonces nosotros eclesiásticamente preparamos clases para ir a ese paso de bautizar, cuando la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y cuando vemos en la iglesia de Hechos y las conversiones, era conversión e inmediatamente por lo menos inferimos, yo infiero, que era conversión y vamos para las aguas. Bueno. Se completaba el proceso con el bautismo. ¿Por qué nosotros esperamos y le damos clases a la gente de bautismo? Okay. Yo creo que hay dos datos que son fundamentales para esto. El primero es que la gente en la iglesia primitiva, bautizarse era crear su propia sentencia de muerte. Wow. Ajá. O sea, cuando un creyente en el primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo se bautizaba, estaba declarando públicamente su sentencia de muerte. Porque allí iba el religioso, allí iba el enemigo de la fe y lo acusaba entonces de cristiano. Perdía sus tierras, perdía sus propiedades, perdía su vida, podía perder su familia. Entraban en la persecución. Porque era el tiempo de la persecución. Ajá. Por lo tanto, había gente que quería seguir a Jesús a la secreta. Y quería seguir a Jesús sin el compromiso público del bautismo, que lo que implicaba era
una confesión pública. Yo me he arrepentido de mis pecados, me he bautizado en Cristo, soy cristiano, soy una nueva criatura. ¿Y qué? Exacto. Entonces, ante esa situación, había gente que no se quería bautizar. Decían, no, yo soy cristiano, pero no me bautizo porque no me quiero exponer públicamente. La iglesia entendió y dijo, no, Nacarile del Oriente, si eres cristiano, tienes que bautizarte. Y lo que es interesante, el que creyere y fuere bautizado, porque para la iglesia era importante el bautismo, porque el bautismo le cerraba las puertas a la apostasía. O sea, una vez te hacías bautizar, óyeme, era muy difícil que tú negaras que eras cristiano, porque el público decía, yo te vi, tú te bautizaste. Exacto. Entonces, con eso se evitaba el fenómeno de la apostasía. No podía apostatar porque ya el público te vio bautizando. Era todo un evento público. No solamente el público te vio, el hecho de que lo hayas hecho, estabas consciente de que era hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Entonces, el otro elemento que es interesante, y esto, claro, está vinculado al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, pero no podemos tocarlo. El otro elemento que es sumamente importante, que es sumamente interesante, es el hecho de que esa persona, cuando se plantea el texto, el que creyere y fuere bautizado, no quiere decir que el bautismo salva. El bautismo no salva. Lo que salva es creer en Jesucristo. Lo que pasa es que creer y ser bautizado implicaba, no hay posibilidad de apostasía, porque le perteneces al Señor ya por siempre como resultado de tu confesión. Una vez estaba ese bautismo en la vida del creyente, pues el creyente se desarrollaba. Hoy en día, la experiencia del bautismo, que requiere una instrucción, que requiere una enseñanza, o unas clases, o una preparación, es importante que lo veamos en el contexto precisamente del eunuco y Felipe. Porque fíjate que Felipe no lo bautizó antes. Felipe lo bautizó después que le enseñó lo que significaban las promesas y la profecía de Isaías. Y una vez él las entendió desde la perspectiva del Mesías, desde la perspectiva de Cristo, entonces dijo, ya lo entendí. ¿Qué impide ahora que yo sea bautizado? Exacto. Pues no impide nada. Porque el bautismo tiene que ser con conciencia. Porque lo entendió. Y el eunuco entró en la conciencia. Entiendo qué significa ser cristiano. Voy a las aguas. Desde luego, hoy en día la iglesia necesita desarrollar el elemento de conciencia. Lo que pasa es que ese elemento de conciencia pues también tiene otras implicaciones desde el punto de vista de mayordomía, desde el punto de vista de la administración de la iglesia, desde el punto de vista del reglamento, de la constitución de la iglesia, porque para ello es importante que ese creyente tenga un conocimiento cabal, porque el bautismo es una experiencia teológica extraordinaria, porque hay otro dato interesante, y es que nadie sabe. Todos sabemos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos. Pero nadie sabe qué miembro del cuerpo es. Y ser miembro del cuerpo... Está bueno eso. Ser miembro del cuerpo de Cristo, esto es bien interesante, ser miembro del cuerpo de Cristo no tiene que ver nada con el ministerio que desarrollamos. O sea, el hecho de que yo sea pastor, tú seas pastora y seamos líderes dentro de la iglesia, eso no quiere decir que tenemos un privilegio como miembro del cuerpo. Exacto. No. Nadie sabe qué miembro del cuerpo es. Yo no lo sé. Exacto. Nadie lo sabe. Ningún evangelista, ningún pastor, ningún obispo. Nadie sabe qué miembro del cuerpo es. Sabemos. Pero todos sabemos que el miembro principal, que es el cerebro, que es la cabeza, es Cristo. Ahora, lo que es interesante es que la iglesia está capacitada para predicar y para enseñar, para hacer catequesis, que es la palabra en griego y en latín, traducida al latín, para hacer catequesis, para enseñar. Ahora, cuando la persona va a las aguas bautismales, se bautiza en Cristo, emerge de las aguas bautismales en una nueva criatura, el Espíritu Santo lo coloca en el cuerpo donde él soberanamente lo quiere colocar. Y muy probablemente a ese hermanito sencillo y simple,
el Espíritu Santo lo coloca como miembro del cuerpo más importante que el que lo bautizó. Este tema tiene mucho teológicamente más. Es hermoso. Es hermoso. Y mucha gente también pregunta que si para tener participación dentro de ese gran cuerpo, ¿verdad?, de la iglesia, necesitan ser bautizados. Esa es otra pregunta. O sea, para tomar un liderazgo, para tomar mí me parece, yo opino que sí. ¿Qué opina Moisés? Exacto. Yo creo que también, sí. Yo creo que cuando yo llevo personas a bautizar, a veces tengo la gran bendición de llevar 45, 50 personas. En ocasiones, como hace 3 semanas atrás, fui a bautizar a Arecibo a una sola persona. Ajá. Lo hago con el mismo gozo, con la misma alegría, porque tengo una conciencia clara de toda la implicación teológica del bautismo. Sí. Y a mí me fascina llevar gente a bautizar. Pero a mí me parece que sí que es importante que quien se va a bautizar se bautice con conciencia. Importante. Nadie debe irse a bautizar, ni debe ir a bautizar a nadie, si primero no tiene una conciencia clara de lo que teológicamente implica el bautismo. Porque el bautismo hoy no es para hacernos ciudadanos. No lo es. No. Ya no hace falta. Exacto. O sea, de hecho, con que yo diga que soy ciudadano de Roma, ¿qué es Roma? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Dónde está ese imperio? Ya no existe. Ya no existe. Por lo tanto, no hay necesidad de bautizarse para hacerse ciudadano. Pero sí es importante bautizarse para hacerse ciudadano del reino. Del reino, exacto. Para bautizarse en Cristo, para desarrollar una conciencia cristiana. Mira si es importante el bautismo, que Martín Lutero, todas las mañanas cuando despertaba, lo primero que gritaba, y ese era el testimonio de su mujer, que Martín Lutero se levantaba y gritaba: soy bautizado. Todos los días él gritaba: soy bautizado. Porque cuando hay una conciencia del bautismo, es que podemos decir, como dice el apóstol San Pablo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. No vivo ya yo, ahora vive Cristo en mí. Esa es la importancia de la experiencia del bautismo. Con ese verso que tú concluyes, ¿verdad? Aprovecho para preguntarte entonces, si algún oyente de Nueva Vida quiere visitar tu iglesia, ¿cómo llegaste allí? Pues puede llegar llamándonos en horas de oficina. Obviamente ya a esta hora es posible, no es posible conseguir a alguien, pero nos puede llamar al 793-1777. Nuestra iglesia radica en la carretera 21, en el kilómetro 4.7, muy cerca del Hospital Metropolitano. Allí excelente. Estamos a la orden, allí estamos para servirle. La Biblia hoy con el pastor Moisés Román, aquí en Cerrando el Día. Gracias, Moisés. A la orden siempre. Hace 38 años espero mi milagro.